En el capítulo de hoy del Retro Deportivo queremos rememorar una de las tantas finales de Cerro Porteño y Olimpia que fue una especie de costumbre, hábito en la década del 90. 1995 traería una rápida revancha para el franjeado que había perdido de forma poco creíble un año atrás, en 1994, en el mismo contexto, en una tanda de penales. Hay que recordar que Olimpia en el año 93 se había consagrado como campeón con un torneo de otro formato, pero como recordábamos también en un capítulo del Retro en la primera temporada, ese 1993 terminó con un decreto, sin que Olimpia pueda gritar campeón en cancha. Se le adjudicó por haber sido el mejor equipo, estaba invicto, estaba liderando la liguilla. Entonces, si sacamos aquel título del 93, uno tiene que remontarse al 89 para recordar el último campeonato del Olimpia a nivel local. Claro, lo de 1990 taparía absolutamente todo, pero desde el 90 hasta el 94, Olimpia no pudo gritar campeón. Y sacándolo del 94 ni siquiera pudo llegar a la final, porque en el 90 fue un Cerro Libertad, como también ocurrió en el 92, y en el 91 Sol de América pegaría el batacazo. Después del dolor de lo que significó aquella derrota increíble en el 94 contra el acérrimo rival, Olimpia tendría su revancha. Ganador de las semifinales contra Guaraní se enfrentaba a Cerro Porteño, que vencía a Nacional, y otra vez el Cerro Porteño Olimpia, en la ida había ganado Olimpia 2-1, perdería la vuelta 1-0 y nuevamente la tanda de penales sería la vara para saber quién se quedaría con el campeonato de ese 1995, que lo recordamos en el testimonio de César Castro, defensor y penalero del franjeado, y el goleador histórico, Adriano Samaniego, que retornaba de su aventura colombiana para gritar campeón nuevamente con el franjeado. Yo en el 90 hasta 94 estuve en Colombia, en el Junior, y aquella vez cuando vine de vacaciones ya, pero como para quedarme ya acá en Paraguay, Osvaldo me llamó y me dijo cómo estaba, y le dije estoy bien, yo estaba jugando, y bueno, me dijo llamarle a la gente de Junior y decirle por cuánto te va a prestar tu pase. Y bueno, llamé y me dijo el precio, le comenté ahí de la oficina, ahí mismo llamé, le comenté y bueno, me contrató. Y después de mucho tiempo, aquella vez Olimpia salió otra vez campeón, salimos campeón ese año y hicimos una buena campaña y salimos campeón contra Cerro. Osvaldo era así, fue rápido la negociación. Sí, fue rápido. Lo único fue que me dijo, decirle que mande, no, y llamé allá, quiere que mande, no, que mande primero la plata, me dijo. Se quiso avivar ya otra vez, sí. No, y mandó la plata y vino el pase. No sé si llamarlo desquite, ¿verdad? El partido del 94 fue algo increíble. Increíble. La final del 94 fue Gustavo Benítez, era nuestro técnico. Recuerdo que teníamos un equipo que era una máquina. Teníamos lo que jugaba ese equipo en el 94 era increíble. Pudo haber llegado a campeón de América, pudo haber llegado a ser campeón paraguayo, pero no lo fue. Es como el Brasil del 82. ¿Verdad? Pudo, pero no llegó. ¿Verdad? Y esa definición contra Cerro Porteño del 94, nosotros lo dominamos los 90 minutos. Nunca jugué un clásico donde Olimpia o Cerro Porteño dominara todo el partido. En todo el tiempo que jugué fútbol, nunca jugué un clásico donde un club dominara todo el partido. Cerro Porteño nos pasó al mediocampo en 90 minutos y nosotros no pudimos hacer el gol. Terminamos 0-0, ¿verdad? Jorge Bataglia era nuestro arquero. Danilo era el arquero de Cerro Porteño. Y en la serie de penales, estando nosotros teníamos que meter el gol. Carlito Vilán tenía que hacer el gol, le tocaba el quinto penal, ¿verdad? Él metía, nosotros éramos campeones. Y bueno, me acuerdo que los compañeros estábamos así parados, ¿verdad? Y Virginio Cáceres estaba a mi izquierda y se puso para correr. Y no sé por qué yo le dije, espera que pateemos todo. No vaya a cantar el gol antes de la victoria, le dije.
Y bueno, era Carlito Guilán. Todo el sur y Preferencia se paró, era. Ya prácticamente era campeona. Y erró el arco. Erró el arco, increíble. Y luego agarró Danilo, pateó el penal y hizo el gol, ¿verdad? Y entonces agarró Jorge Bataglia para patear el penal y erró. Y Cerro fue campeón. Y en esa serie yo me tocaba, después de Bataglia, me tocaba patear. Generalmente yo lo hacía entre los 5 primeros, ¿verdad? O primero o tercero. Nunca, o primero o tercero. Pero esa oportunidad me tocó patear. No llegué a patear porque Jorge lastimosamente erró aquel penal. Olimpia llevaba como 4 o 5 años que no salía campeón. Aquel tiempo, me contaron, pero no sabía la final que habían jugado antes, pero nosotros aquella vez llegamos también otra vez de vuelta con Cerro. Internamente, ¿sentían esa presión por los años anteriores que no podían haber conseguido título o esa presión estaba totalmente al margen? No, yo de mi parte no, porque ya tenía mis años y ya venía de vuelta de afuera y no tenía la presión por ahí, lo demás, algunos chicos por ahí tenían más presión, ¿verdad? Pero yo de mi parte no. Yo como si nada, ese año hice un campañón con el club y salimos de vuelta campeón. La revancha significa que vos ya perdiste algo. Entonces, disfrutar nomás del momento, ¿verdad? No lo veo hasta hoy como una revancha. Tuvimos la oportunidad, ¿verdad? Como también tuvimos en la Copa Libertadores ese año con San Pablo, poder eliminarlo al campeón, al que iba a ser campeón, ¿verdad? Y no lo pudimos hacer, porque llegamos a las semifinales. Ese equipo era muy bueno, el 94. Pero no lo considero una revancha, lo considero una final que ganamos nosotros y punto. Lo que pasa es que aquel tiempo el torneo era largo, era de un año con liguilla. Entonces era muy diferente. Ahora hay 2 torneos y 2 campeones. Aquella vez no, aquel tiempo era un torneo largo con liguilla y el que gana la liguilla ahí, el que sale campeón. De repente uno entra mal a algún equipo y te hace partido en la liguilla. Algunas veces protestaban también los demás clubes eso, pero tenía su mérito para ganar, porque todos entraban para salir campeón, ¿verdad? En aquella época se definían los partidos por enfrentamiento, ¿verdad? Y nos tocó jugar la final con Cerro Porteño. Nuestro técnico era Luis Cubillas. Y bueno, el primer partido ganamos 2-1, ¿verdad? Estábamos perdiendo 1-0. En la delantera de Cerro Porteño era el Matador Núñez y Virgilio Ferreira. Tenía una delantera muy goleadora. Y ese partido empezó Cerro haciendo el primer gol, lo hizo hacia el arco norte. Creo que fue Virgilio Ferreira el que hizo el gol, ¿verdad? Luego, en el segundo tiempo, un tiro libre de Samaniego, más o menos a 15 metros del área, un cañonazo que le ganó a Danilo, que era el arquero de Cerro, ¿verdad? Y por último, transcurriendo el partido, un córner de Samaniego que entró Miguel Sanabria y se tiró en palomita y conectó de cabeza, que Miguel era un gran cabeceador, y le venció a Danilo ahí y ganamos 2-1 el primer partido. Ganamos el primer partido, íbamos perdiendo 1-0 y en un tiro libre, yo hice un gol y después en un córner Miguel Sanabria hizo de cabeza y ganamos 2-1. Las crónicas de aquel tiempo hablan de que Olimpia fue muy superior a Cerro en ese primer partido. ¿Era así realmente, Adriano? No fue tanto, pero viste que íbamos perdiendo 1-0 nosotros y por suerte yo hice uno de tiro libre y después casi al final ya Miguel hizo el segundo, ¿verdad? Fue un partido parejo, como cualquier clásico, cualquiera podía ganar y bueno, aquella vez nos tocó a nosotros. Teníamos un gran equipo, gran equipo. Yo creo que lo merecimos.
el transcurso del torneo, Olimpia demostró que era mejor que todo. Llegamos a la final por merecimiento, ¿verdad? Como también creo que el Cerro Porteño llegó por merecimiento, ¿verdad? Se repetían las finales entre Olimpia y Cerro en esa época, ¿verdad? Cosa que lastimosamente ahora se dejaron de jugar finales, porque realmente es como un partido del mundial. La gente lo vive a un nerviosismo extremo, con una ansiedad terrible, ¿verdad? Y en esa época las finales se vivían así, ¿verdad? Y se jugaban dos partidos y se definían por penales y es que no sacaba ventaja ninguno, ¿verdad? Lo primero fue que nos preparamos para ser campeón. Eso fue lo primero. Luis Cubilla era el técnico. Nosotros en aquel momento teníamos un buen equipo, teníamos un buen arquero como Arbiza, como te estaba comentando, era un buen arquero de la selección uruguaya. Entonces teníamos un plantel muy bueno y Cerro también de la misma manera. Estaba Chiqui, estaba Gamarra, tenía un buen equipo también. Era un plantel muy unido, muy unido. En Olimpia generalmente se caracterizó por que los jugadores son unidos. Los recibíamos bien a los que venían, ellos se integraban, generalmente se integraban bien. Era muy fácil. Un grupo que estaba como base, ¿verdad? Lo llevaba a los que se integraban. Y entonces no había una discordia grupal ni nada de eso. Pero en los tiempos actuales, por ejemplo, vienen jugadores de 1 año o 6 meses, o a los 1 o 2 años son líderes del grupo y después se van, ¿verdad? O sea, no hay un grupo que conduzca al grupo mismo, como era antes, ¿verdad? Todos teníamos 10, 11, 12 años, 15 años en el Olimpia, ¿verdad? Y bueno, nos adaptamos a lo que había, a lo que era el grupo, y era más fácil por lo que era el grupo mismo. En el club siempre Osvaldo ha marcado en eso ¿cómo te voy a decir? Una línea que los jugadores que vienen en el club tienen que amoldarse a lo que es el club. Entonces hay un respeto muy grande en el club y entre todos nosotros, cuerpo técnico, dirigente. Entonces el club siempre se ha mantenido así. Cubilla era un gran táctico, conocía mucho. Él se pasaba la madrugada planeando el partido y después nos transmitía a nosotros, porque siempre lo veíamos en la concentración con su pizarrón dibujando. Y de eso él volaba mentalmente en su pizarrón, ¿verdad? Él veía el partido a través del pizarrón que tenía y nos transmitía. Luego nosotros sabíamos a pie ciega que teníamos que hacer lo que decía él, porque él se ganó la confianza del grupo por su capacidad, ¿verdad? Y nos llevó a grandes campeonatos por esa capacidad que tiene. Es un gran táctico, te repito, y eso ayudó mucho con la capacidad de los jugadores del equipo, ¿verdad? Ayuda mucho a la grandeza de la Olimpia. Y bueno, él era muy exigente, era muy buen técnico, repetía mucho en la jugada, hasta que salga la jugada tenemos que seguir practicando. De repente uno ya está cansado, pero él no quería saber nada, hasta el último nos hacía la práctica para que podamos nosotros también mejorar y hacer lo que él quiere. El presidente era una persona con un temperamento único, ¿verdad? Era un ganador nato. Nosotros teníamos que tener el apoyo de él para tener el apoyo del técnico. Es una realidad. Él le mimaba a algunos jugadores, ¿verdad? Y esos jugadores siempre estaban ahí
Él le cuidaba más al que se portaba mal que al que se portaba bien. Esa es una realidad, ¿entendés? Y de repente te pichaba, ¿verdad? De repente te pichaba. Hay cosas que hizo bien, hay cosas que hizo mal, como cualquiera, ¿verdad? Pero lo que Osvaldo gastaba de su plata para la Olimpia. Él gastaba todo lo de antes, no había televisión, los sponsors eran mínimos, ¿verdad? Y todo salía de la plata de él, ¿verdad? Entonces yo veo por ese lado que por una parte era un poco tacaño, te voy a decir, ¿verdad? O no cumplía a veces en ciertos pagos, ¿verdad? Porque todo era su bolsillo. Pero era un ganador nato. Sí, complicadísimo. Para jugar en el Olimpia anteriormente costaba muchísimo para llegar, principalmente nosotros los jóvenes nosotros que hemos empezado ahí, y yo te puedo contar que no fue fácil nuestra incursión ahí para subir arriba. En el segundo partido, la revancha fue muy difícil, realmente Cerro Porteño estuvo por encima nuestro, ¿verdad? Un partido donde al final Lidio Torales hizo el gol, ¿verdad? Arbiza era nuestro arquero, un gran arquero. Y bueno, Lilio hizo el gol, terminó el partido 1-0. Nos salvamos de al final del partido, una jugada hacia el sur, ¿verdad? Donde tiraron por el palo. Pero gracias a Dios, Dios quería que nosotros seamos los campeones y fuimos a los penales. Lo que sí fue Lilio Torales que nos hizo el gol aquella vez. En la segunda final. Sí, en la segunda final. Lilio hizo el 1-0, perdimos 1-0 y nos fuimos a penales. Y tuvieron, inclusive se salvaban sobre la hora. También, sí, en una jugada sí, me acuerdo, sí. Nos salvamos, creo que Virgilio erró o Matador, algo así. Y nos fuimos en penales y por suerte también ahí ganamos, porque yo el cuarto penal me tocó a mí y erré el arco. Y después vino el cuarto de ellos, tiró Casiano del Valle y le atajó a Arbiza y me salvé ahí también. Claro, fue una sí, fue una final, sí, un partido y también clásico, como cualquier clásico, era a muerte. Es que en el 95, en el segundo partido, Cerro Porteño estaba perdiendo el campeonato, ¿verdad? Estando 0-0, estaba perdiendo el campeonato. Y se nos vinieron encima y un remate de fuera del área de este muchacho que te dije recién, ¿verdad? Que era de Colegiales, Torales, remató y le picó a Arbiza antes y se le fue por encima, ¿verdad? Cuando él se tiró. Y bueno, así fue la victoria de Cerro, pero ellos vinieron porque recuerdo que Brad Cristaldo terminó jugando de centro delantero, ¿verdad? Pero ya era la necesidad propia de Cerro Porteño de el venir encima nuestro, ¿verdad? Y por eso te digo que ese segundo partido fue difícil, ¿verdad? Aún después de ese primer gol, ellos seguían viniendo porque ya el momento psicológico estaba a favor de ellos, ¿verdad? Por suerte terminó enseguida después y bueno, vinieron los penales y tuvimos mayor capacidad como para poder ganar. El Matador Núñez, que era un gran goleador, un gran penalero, de los mejores delanteros que marqué, por su inteligencia y por su capacidad, ¿verdad? Pateó hacia el arco, hacia donde estaba la hinchada del Cerro, hacia el norte, y Arbiza la atajó hacia su derecha, se tiró, ¿verdad? Arbiza, como te dije recién, era un gran arquero. Me gustaba, pero no sabía patear. ¿Para qué te voy a mentir? Me costaba, se me achicaba el arco. Y le pegaba duro y si no se iba por el arquero o si no erraba el arco, siempre hacía, ¿verdad? Pero me costaba. Yo aquella vez después me dijo Osvaldo, yo sabía que iba a errar, me dijo Osvaldo. ¿Y por qué? Le dije, porque te fuiste muy lejos, retrocediste muy lejos y atropellaste. Y como vos le pegás muy duro, yo me imaginé que iba a errar. Y así pasó. Tiré encima el travesaño. Los penales fueron una serie muy larga. Llegamos, si mal no recuerdo, a los 9
9 o 10 penales, ¿verdad? En la serie de 5, Adriano tiró por encima del travesaño, ¿verdad? A mí me tocó tirar el primer, yo entré sobre la hora, entré exclusivamente a chutar al penal, porque una de mis características era patear penales, ¿verdad? Tenía bastante tranquilidad para poder patear los penales, ¿verdad? Y entré casi terminando el partido y pateé el primer penal, que es el recuerdo grande que tengo, ¿verdad? No llegué a tocar la pelota en el partido. Lo primero que hice fue chutar el penal. Y así hice el gol. Danilo se tiró a su derecha, yo le coloqué al otro lado y fuimos así. Después hasta que Adriano erró el penal y luego uno de ellos, que no recuerdo quién fue, erró también el penal. Y continuamos así 1-1 hasta el 9º o 10º penal, que creo que fue Chama el que metió. Y después el penalero fue Darío, un chico, Darío, creo que jugó después de la Olimpiada, Darío Caballero creo que era. Era bastante jovencito cuando eso, estaba comenzando. Y él chutó el último penal y tiró afuera también y bueno, al errar salimos campeones. La explosión de alegría fue tremenda, ¿verdad? El partido fue con mucha tensión. La serie de penales fue muy larga, muchísima tensión, tanto en los jugadores como en el público, ¿verdad? Y bueno, la alegría, como te dije recién, fue indescriptible, más todavía por el rival al que habíamos ganado, ¿verdad? Y bueno, teníamos ya la grandeza del Olimpia a la espalda y teníamos que llevar a alguien en ese momento. El camino al infierno. Y vos tenés un camino, es un camino que va de donde está a la pelota, ¿verdad? Y tenés el camino de la pelota al grupo. Te vas con la incertidumbre y volvés con la alegría o la tristeza. En ese momento, cuando vos empezás a dar los pasos, sentí el silbido de la gente, ¿verdad? El silbido de la gente por detrás y el silencio de la gente de tu equipo, el silencio de la gente de tu equipo, porque ellos saben que no tienen que hacer demasiado ruido para cuando vas a patear. Entonces la gente de tu equipo no te alienta, se calla, ¿entendés? Y entonces parece una tortura psicológica, ¿verdad? Un momento difícil de llevar, donde te asustado, ¿no? ¿Verdad? Y bueno, a mí siempre me gustaron los desafíos, ¿verdad? Siempre, y por eso siempre quise chutar penales, porque el desafío de chutar penales es grande. Tener toda la gente ahí que te va a silbar o te va a aplaudir, ¿verdad? Y muy poca gente se anima a pasar esos momentos. Generalmente éramos los mismos, ¿verdad? Y bueno, es un camino difícil hasta la pelota. El momento más difícil es cuando sonó el silbato, ¿verdad? Esa fracción de la milésima de segundo, ¿verdad? En donde vos demostrás si estás asustado o no, ¿verdad? Si vos te vas a colocar la pelota, quiere decir que evidentemente no te cambió nada el hecho de estar ahí en ese momento, ¿verdad? Tenías capacidad. Pero si se da o le pegaba un cañonazo y se va a cualquier lado, evidentemente no estaba preparado para el momento. Lo único que me acordé fue que yo me salvé porque había errado el penal. Y después la alegría tremenda que tenemos frente a un rival directo y clásico como Cerro, una alegría inmensa. Si la tanda del 94 es recordada por el fallo de Carlos Guirlán, por la épica de Danilo Acebal contra Jorge Bataglia, hay que recordar que Claudio Arbiza, el seleccionado uruguayo que vino como refuerzo para ese 95, fue la gran figura por ese penal que le tapó al Matador Núñez al inicio del partido de vuelta. Más increíble la segunda pelota con el taco que la tajada misma, y luego el fallo
de un joven Darío Caballero que le daría entonces el título al Olimpia para ser monarca de ese 1995 en una larga tanda de penales nuevamente en el Arco Sur. Por eso muchas similitudes y la gran diferencia entre quienes ganaron el título del 94 y el del 95, este que recordábamos en el episodio de hoy del Retro Deportivo. Nosotros nos despedimos con la promesa de retornar con otro capítulo que impactó, conmovió a la afición deportiva del país con otra emisión del Retro Deportivo.